Si alguien ha intentado cultivar algo, da igual que sea en una maceta o en un trozo de tierra, hay una instrucción que es casi un dogma: sembrar en hileras rectas. Pero, ¿nos hemos parado a pensar por qué? ¿Es de verdad la forma más lógica de organizar un huerto? Pues resulta que esta misma pregunta se la hizo un jardinero novato en un foro de Internet. Y esa duda tan simple, tan directa, es la chispa que lo empieza todo. Una pregunta que, como vamos a ver, tiene mucha más miga de lo que parece. Y es que la lógica es aplastante, ¿no? Una planta, por naturaleza, crece en todas direcciones, en 360 grados. Entonces, ¿por qué la obligamos a crecer en una cuadrícula? La pregunta de este usuario destapa una contradicción que seguro que muchos hemos intuido, pero que casi nadie se cuestiona. ¿Para qué sirve todo ese pasillo vacío entre las plantas? Vale, pues para resolver este dilema lo primero es entender de dónde viene la tradición. ¿Por qué llevamos siglos y siglos empeñados en organizar los cultivos en líneas perfectas? Bueno, la respuesta de manual, la de toda la vida, es muy práctica. Las hileras nos dan un pasillo para poder caminar, quitar las malas hierbas y recoger la cosecha sin pisar lo que cultivamos. También permiten que corra el aire, y eso ayuda a prevenir hongos y otras enfermedades. Y claro, si pensamos a lo grande, en la agricultura industrial, pues están hechas para que pasen los tractoros y la maquinaria. En el fondo son la eficiencia de una fábrica aplicada al campo. Pero entonces, en medio del debate, aparece este comentario y ¡zas! Lo cambia todo. Nos recuerda a algo fundamental. Una cosa es la teoría de los libros y otra muy distinta es lo que funciona de verdad en cada caso. Y te deja pensando, ¿y si hubiera una forma que se pareciera más a cómo funciona la naturaleza y menos a cómo funciona una fábrica? Y aquí es donde la historia da un giro y se pone de verdad interesante. Vamos a olvidarnos de las líneas rectas para meternos de lleno en una geometría mucho más orgánica y, como veremos, increíblemente más eficiente: el círculo. Y esto es lo que pasa cuando se empieza a pensar en círculos. Esta imagen es una pasada. Es de un huerto comunitario en Colombia. Y es que no es solo que sea precioso, es que es una auténtica revolución en el diseño. En lugar de forzar un orden recto y rígido, este diseño fluye, se adapta a las formas de la vida. A este concepto se le llama huerto circular o a veces huerto mandala. La idea, en el fondo, es súper simple pero a la vez muy potente. Se trata de diseñar el huerto imitando los patrones que usa la propia naturaleza. Es un sistema de anillos donde se van alternando los bancales para cultivar y los caminos para pasar, optimizando hasta el último centímetro de tierra. De acuerdo, estéticamente es una maravilla, pero la pregunta del millón ¿es realmente mejor? ¿Qué ventajas prácticas tiene esto de abandonar la línea recta? Vamos a verlo. Y aquí es donde la diferencia se vuelve brutal, donde las hileras desperdician un montón de espacio en pasillos y son como autopistas para que las plagas avancen. El diseño circular lo aprovecha todo, retiene mucho mejor el agua y los nutrientes y, ojo a esto, que es clave, el suelo donde crecen las plantas no se pisa. Nunca. Así que no se compacta. Es que es una mejora por todos lados. Pero es que hay más. Esto va mucho más allá de la pura eficiencia. Un huerto circular acaba convirtiéndose en un pequeño ecosistema que funciona casi solo. Las propias plantas se protegen unas a otras, creando pequeños microclimas, atraen a insectos buenos como las mariquitas o las abejas, y el propio diseño ayuda a que el suelo sea cada vez más fértil. Vamos, que al final tienes un sistema vivo, no una simple plantación. Muy bien, suena genial. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo llevamos toda esta filosofía a la práctica? Pues resulta que los principios son sorprendentemente sencillos, pero muy, muy ingeniosos. Hay una cifra mágica aquí: 1,20 m, 1,2 metros. Ese es el ancho máximo que se recomienda para los bancales de cultivo. ¿Y por qué esa medida tan exacta? Pues pura lógica ergonómica. Permite que cualquier persona, desde el pasillo, pueda llegar con el brazo hasta el centro del bancal, para plantar, para quitar una hierba, lo que sea, pero sin tener que poner un solo pie sobre la tierra fértil. La construcción en sí es un proceso de una lógica aplastante. Primero, se marca un punto en el centro y desde ahí se trazan los círculos, como si tuviéramos un compás gigante. Luego se excava la tierra de lo que van a ser los pasillos, y aquí viene la genialidad. Esa misma tierra se usa para elevar los bancales de cultivo, no se desperdicia nada. Y a partir de ahí, pues ya es enriquecer esa tierra, sembrar y cubrirla bien para protegerla. Y esta evolución se ve súper clara en el tiempo. Lo que empieza siendo un simple dibujo en la tierra, en cosa de un año se convierte en un suelo mucho más vivo y fértil. Y con el paso del tiempo, eso madura hasta ser un ecosistema estable, que produce de forma continua y cada vez con menos trabajo. Es una inversión que crece, literalmente, sola. Pero, a ver, no nos quedemos solo en las verduras. El verdadero impacto de este diseño va mucho más allá de la cosecha. Toca algo mucho más profundo, mucho más
humano. Y aquí está la verdadera magia de este diseño. A diferencia del trabajo en un huerto de hileras, que a menudo es solitario, la forma circular, casi por su propia naturaleza, invita a la gente a juntarse, a colaborar. Se convierte en un punto de encuentro, en un proyecto común que une a las personas mientras cuidan de la tierra. Y lo más importante es que estos huertos se convierten en verdaderas escuelas al aire libre. En ellos se mezcla la sabiduría de siempre, la de los mayores, con técnicas nuevas de agricultura ecológica. Es un diálogo constante entre el pasado y el futuro, pero con las manos en la tierra. Así se pasa de la conexión personal de uno con su tierra a algo mucho más grande: el poder del logro colectivo. Porque, vamos a ver, tener un huerto para una familia es una pequeña gran victoria. Pero tener una red de huertos como estos, eso es la base para la seguridad alimentaria de toda una comunidad. Y si hablamos de números, las cifras son para alucinar. Un huerto así, bien gestionado, puede reducir el gasto de una familia en verduras hasta en un 70%. Es una barbaridad, y a eso hay que sumarle que se elimina la huella de carbono del transporte, los plásticos, y que de repente el jardín se llena de abejas, de mariposas, de vida. Así que, al final, queda claro que esto de cultivar en círculo es mucho más que una simple técnica de jardinería. Es toda una declaración de intenciones. Es dar un paso hacia la soberanía alimentaria, que no es otra cosa que la capacidad de decidir sobre la propia comida, y por si fuera poco, es una herramienta increíblemente poderosa para adaptarnos al cambio climático. Y con esta idea final nos quedamos. La pregunta que nos deja todo este análisis va mucho más allá de los huertos. Si un gesto tan simple como cambiar una línea recta por un círculo puede generar tanta eficiencia, tanta vida y tanta comunidad, la pregunta es inevitable. ¿Cuántas otras cosas de nuestro día a día están esperando a ser rediseñadas? ¿Cuántas cosas podríamos mejorar si en vez de pensar como una fábrica, empezáramos a pensar como lo hace la naturaleza?